Bueno, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, ¿verdad? Recuerden que hoy iniciamos el segundo parcial. Y por supuesto las personas que faltaron, que en este caso fue, bueno, no está Intriago aquí, creo que fue uno de los que faltó. Si está Baus, si ya justificaron sus representantes la ausencia, pues esta semana les dicen el día y la hora que vamos a tomar la evaluación, ¿sí? Hay que estar pendiente. Mister, Dígame. Vanessa acaba de escribir diciendo que no sabía bien cómo era esta modalidad y que sí la podía agregar. También Justin Picay creo que le escribió por el grupo. Todos están agregados en el grupo. Ellos tienen que entrar al chat porque ahí está la invitación. Todos están agregados al grupo de primero bachillerato. O sea, no, si ellos están, las únicas personas que no están en el grupo, que no he podido agregar, o que, mejor, que no he podido agregar, no, que no han aceptado mi solicitud son Hilary García nada más, porque esta mañana agregué a Murillo. Es la única que, pero todos están en el grupo. Ellos tienen que entrar a su aplicación de Zoom, de escritorio en la computadora, o su aplicación de Zoom en el teléfono, ¿verdad? Entran al chat de primero de bachillerato, ahí debe estar la invitación, porque lo acabo de hacer desde el grupo. Todos los que están agregados en el grupo están invitados, no hay contraseña ni nada, es automáticamente por ahí. Si lo vuelvo a hacer, voy a cerrar esta sesión, entonces no sería lo correcto, ¿verdad? Y para las próximas le dicen a sus compañeros que tienen que estar puntuales allí. Ya de allí iremos aprendiendo cómo es esto. La idea es no seguir mandando todos los 2 días, a cada 10 minutos un enlace, sino que se envía la invitación por el chat. Lo mismo vamos a hacer, ¿verdad? Igualito como se está grabando. Me imagino que durará 5 o 10 minutos en la compilación. Yo vuelvo a mandar la invitación por el chat y listo. Y por el chat, bueno, cualquier duda, cualquier cosa, ahí también podemos comunicarnos. Ahí de hecho da la opción para que podamos intercambiar archivos y eso. Ya después poco a poco iremos aprendiendo, ¿no? La idea es ir mejorando y tener un poquito más de seguridad en ese sentido, porque solamente la invitación tienen acceso a las personas que están dentro del grupo. Entonces le comunicas a ellos que tienen que entrar al Zoom, obviamente, e ir al chat de primero de bachillerato, ahí debe estar la invitación correspondiente. Entonces eso es importante. Aquí dice, agrégueme, a mí también, Dios mío. Julio la declinó porque ya apareció el mensaje. A ver, aquí. Dígales que ya les estoy volviendo a invitar, que estén pendientes. Aquí está Kiara, aquí está Pincay. Aquí está Vanessa. Aquí está Estrella. A ver. Loaiza. Ángel ya entró. No lo he visto, yo lo vi allí en el chat. Pincay, Estrella. Estrella, la primera invitación la habías declinado, porque aquí me apareció el mensaje. Muy bien. Buenos días. Entonces, bueno, recuerden por favor estar más pendientes, puntuales, ¿verdad? Yo más o menos 7:05, 7:10 más tardar estaré con la invitación. De todas maneras, es importante la puntualidad. Vamos a ir, como es parte de la rutina de nuestras clases, escribir presentes en el chat. En el chat de la reunión, por supuesto, ¿no? No en el chat del grupo de Zoom, sino aquí, en este chat. Escribiendo presente para registrar la asistencia.
Muy bien. Bueno, como les dije, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestro segundo parcial, ¿verdad? Hay un tema que es el que vamos a ver hoy, que es como el que hace enlace entre la unidad 1 y la unidad número 2. ¿De qué era que trataba la unidad número 1? ¿Alguien recuerda? ¿Qué tema fue que trabajamos? Estamos en química, por si acaso, no en biología. ¿No recuerdan los temas? ¿Ya se les olvidó? Atmósfera primitiva. Estamos en química, aunque tiene relación, pero no es biología. A ver, ¿qué vimos en química? Materia y energía, no. Esa es la unidad de nivelación, ¿verdad? Para recordar. ¿Cuáles fueron los temas? Densidad. Esa fue una densidad, muy bien. Calor y temperatura creo que también, bro. Ajá, calor y temperatura. ¿Qué otros aspectos básicos vimos de la química? A ver. La metodología científica. La metodología científica, muy bien. ¿Qué otra cosa? Vimos metodología científica. Los Kelvin, los Fahrenheit y los Celsius creo que también. Ajá, vimos calor, temperatura, vimos la transformación entre las escalas, vimos densidad. ¿Qué más vimos? Falta un tema de los que vimos. Ya hemos mencionado 3. Falta uno. Después de metodología científica y antes de densidad. ¿Cuál vimos? Notación científica. Notación científica, muy bien. ¿Verdad? Y vimos factores de conversión, que son como aspectos básicos. Ahora, dentro de lo que era materia y energía, simplemente en el tema, en el aspecto que nosotros estuvimos profundizando, tal como lo mencionó Ángel Andrés, estuvimos viendo las escalas de temperatura y las ecuaciones matemáticas, ¿no? Que ayudan a las transformaciones, a ir de grados centígrados a grados Fahrenheit, entre otros, ¿no? Entonces nos faltaría de esa parte la influencia de la temperatura, ¿verdad? En los cambios físicos. Recuerden que la materia, ¿verdad? Como todos deben recordar y aprenderse a partir de ahora, que la química es la ciencia que, ¿cuáles son esas 3 palabras? ¿Qué hace la química? ¿Qué hace la química? ¿Qué estudia? La materia. Que estudia Ajá, la materia, pero ¿qué cosas estudia de la materia? la transformación, las composiciones y profesiones. Estructura. La estructura. Muy bien, Estructura, estructura, transformaciones. propiedades y transformaciones. Entonces estudia la estructura, las propiedades y las transformaciones de la materia. Esos 3 palabras son importantes, ¿verdad? Mister, hay algunos compañeros que dicen que no pueden entrar, que, o sea, si los pueden meter, no sé. Si los agarro y los meto aquí como un saco, ¿quiénes serán? A ver. Ya Hoyos me escribió. Puedo Ajá, mandar aquí. el IDE, o sea, yo les puedo escribir el IDE que tienen aquí con la contraseña aquí, solo para el grupo en que pueden y se meten. Ya Así hice con Ashley. ya estoy invitando. Ya le mandé a Leonela y ya le mandé a Iker. Creo que son los 2 que estaban allí. Ok. Mister, Yo- Tiffany también dice que no le sale para entrar. ¿A quién? Tiffany. Pero Tiffany estaba aquí adentro, Dios querido. Es que dice que se le fue el internet. Se fue de paseo. Ya vamos a buscar a Tiffany aquí, ya voy. Tiffany Shaw. 2. Aquí está Tiffany Shaw. Vamos a invitarla. Tiffany Shaw. Listo, ya está invitada. Shaw. Ay, Dios mío. Hay que tener paciencia. Es la primera clase en esta forma. Pero la tecnología no puede más que el ser humano, ¿verdad? El ser humano fue el que inventó la tecnología. Muy bien. Bueno, ¿alguno más falta? Ya entró Iker, creo, ¿no?
A ver. Mister, me escribió y me Paul. dice que no le aparece. Esther, ya vamos con Esther. Esther y Paul, ¿me dijeron? Sí. Ok. vamos. Iker. a Tiffany, no, Tiffany ya está aquí. Ajá, Esther y Paul. Ya vamos para allá. ¿Quién entró allí? A ver, Iker, muy bien, que ya le había invitado. Vamos a buscar a Paul Antoine. Ya voy. Paul Antoine, vamos a ver. ¿Dónde está Antoine aquí? Por la B. Paul. Ya voy, chicos, que mientras yo también me acostumbro a esto, aquí está Paul. Entonces, invitamos a Paul. ¿Quién es la otra persona que me mencionaron? Esther. Esther Escobar. Esther por la E. Aquí está Esther. Ya le invité. ¿Alguien más? Ya está Antoine aquí. ¿Más ninguno? Aquí está Paul Antoine. Ya le mandé la invitación a Esther. Muy bien. A ver. Esther no ha entrado. García no ha entrado. Aquí está Paul Antoine. Intriago no ha entrado. Esta señorita está aquí. Pincay también está aquí. Solís también está aquí. Aquí está Esther. A ver si sí, también está aquí. Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí. Muy bien, como les iba diciendo, a los que van entrando, escriban presente. Alguien se salió nuevamente, no sé quién. Ahorita me van a decir que envíe la invitación, no se preocupen, me interrumpen, no hay problema. Ok. Como les iba diciendo, en este momento, vimos la parte de la temperatura con las conversiones de las escalas, ¿verdad? Básicamente 3 escalas. La escala de Celsius, la escala de Fahrenheit y la escala de Kelvin. La más utilizada a nivel de laboratorio, ¿verdad? Es Celsius. Sin embargo, en el sistema internacional y en química se utiliza Kelvin porque Kelvin, su escala se basa en el movimiento de las moléculas, ¿no? En los aspectos moleculares. No sé si recuerdan la teoría cinético-molecular, ¿no? De los estados de agregación. Y Celsius, bueno, que es una escala muy popular y se basa en los puntos de fusión y de ebullición del agua, ¿no? El 0 de esa escala es el punto de fusión del agua y 100 grados centígrados se establece como el punto de ebullición a condiciones normales de presión y temperatura. Muy bien, entonces, lo que nos falta por estudiar aquí, porque es algo que se utiliza mucho en química, es la interpretación de las curvas de calentamiento y las curvas de enfriamiento de una sustancia química. Cuando hablo de enfriamiento y calentamiento, ¿qué creen ustedes que nos estamos refiriendo? ¿Qué relación tiene esto con energía y temperatura? No todos a la vez, que tengo auriculares. Y entonces, enfriamiento, calentamiento, nadie tiene idea. Vamos a entrar en calor, vamos a calentarnos. A ese cerebro, vamos. Enfriamiento, calentamiento, o están investigando, están ahí en Google, Dios mío. No puede ser que no tengamos antónimos, sinónimos, no sé, referencias de eso. ¿Cuándo nos referimos a calentamiento? ¿Cuándo nos referimos a enfriamiento? Ya voy, que la que tiene problemas con el internet es Tiffany. Vamos a volverla a invitar. Ahí está Tiffany invitada. Bueno, en fin. Entonces, a ver. A ver, enfriamiento, calentamiento. ¿Nos podemos despertar? Mister, mi conexión está demasiado inestable. Lo siento si se me sale cada rato. No, no se preocupe. Tranquila.
Solamente que tengo que estar pendiente para volverle a mandar la invitación. Me di cuenta porque me estabas haciendo la llamada. De todas maneras, en vez de hacer la llamada, si se te llega a salir, me escribes en el chat privado que me estabas escribiendo y yo estoy pendiente de aquí de la notificación. Entonces, enfriamiento, calentamiento, nada. Perfecto, está bien. Estamos iniciando el segundo parcial calidad. Significa que hay algunos punticos de esa evaluación que hice la semana pasada como que no son válidos, no tienen idea ni nada. Cuando están enfriando, cuando están calentando algo, ¿no? Para enfriar como la gelatina. No entendí, Leonardo. Aumento de temperatura. ¿En qué caso? Calor. En calor, calentamiento. Calentamiento, vamos a aumentar la temperatura. Muy bien, por lo menos, estamos ahí, es algo lógico. ¿Y enfriamiento? Ángel está haciendo algo con las manos, pero... ¿Qué baja qué cosa? Disminuye la temperatura. Disminuye la temperatura. Gracias, Vanessa. Estamos activando aquí las neuronas de esta gente. Dios mío, vamos a despertarse. ¿Verdad? Entonces, calentamiento, aumento de temperatura. Enfriamiento, disminución de la temperatura. Por lo menos ese es el número que vamos a ver. ¿Está aumentando o está disminuyendo? ¿Verdad? Pero hace referencia al proceso de transferencia de energía. Estamos hablando de calor, ¿verdad? Entonces, lo que yo le suministro a un sistema para que aumente la temperatura, ¿qué es lo que yo le suministro? Para calor. Que aumente calor, muy bien, ¿verdad? Le suministro calor o energía. Pero para enfriar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle un poquito de frío. Darle un poquito de frío. ¿Alguien más? ¿Iker? Darle calor. Bajar la temperatura, ya me dijeron. ¿Quién dijo algo de calor? Ajá, ¿qué me dijiste, María? Quitarle calor. Quitarle, correcto, ¿verdad? Le voy a quitar energía. Si yo para calentar debo suministrar, ¿verdad? Y por eso enciendo una llama para suministrar calor. Cuando yo voy a enfriar, voy a retirar calor y por lo tanto tengo que buscar un sitio que tenga menos temperatura para que esa sustancia, por ejemplo, si esa sustancia está a 20 y quiero que llegue a 10, tengo que ponerlo en un sitio, por ejemplo, que esté en 0 grados. ¿Por qué? Porque debe haber una transferencia. ¿Ustedes recuerdan la diferencia que vimos entre calor y temperatura? ¿Recuerdan eso? Que el calor era la capacidad de la transferencia, ¿verdad? Entonces, porque hay dos cuerpos que tienen, o dos elementos que tienen diferentes temperaturas, por eso yo puedo sentir frío o calor. ¿Por qué? Porque la temperatura exterior debe ser diferente a mi temperatura corporal y yo siento, sí, tengo esa sensación, pues, de que hay una diferencia, ¿no? Porque hay una transferencia de energía entre nosotros, ¿verdad? Y de esa manera yo puedo enfriar. Por eso es que cuando ustedes van a comer, a tomar café caliente, los que toman café o cuando tienen un alimento muy caliente, lo soplan, ¿verdad? Entonces están aplicando allí química pura y no lo saben. ¿Por qué estoy soplando? Porque seguramente mi aliento debe ser de menor temperatura que esa sustancia que está más caliente. Estoy haciendo que haya transferencia para enfriarlo. ¿O ese no es el objetivo que ustedes están haciendo cuando soplan algo que está caliente? ¿Sí o no? ¿Verdad? Que disminuya para podérmelo comer o beber, en el caso de que sea una bebida o una comida. ¿Verdad? Lo mismo, ustedes, ese principio químico también, cuando se queman, ustedes se soplan la mano, aunque eso no va a calmar el ardor, por supuesto, ¿no? Pero más o menos es el mismo principio químico que estamos tratando de disminuir esa diferencia de temperatura. Entonces, existen lo que se llaman, recuerden que la matemática es como una ciencia auxiliar también en química, tanto como en física como en química, que se llaman curvas, ¿verdad? O gráficas de enfriamiento. ¿Qué les hace referencia cuando hablamos de gráficas o curvas? ¿A qué ustedes se les hace referencia? ¿Qué hay que hacer para hacer una curva o una gráfica? Escucho los grillos. Nadie sabe qué hay que hacer para hacer una gráfica o una curva. Gráfica como acá.
¿No? Dígame, Pincay, duro. ¿Gráfica cómo qué? Una gráfica, para hacer una gráfica cualquiera, por ejemplo, en matemática, ¿qué hay que hacer? Usar una regla. Usar una regla, ¿para hacer qué? La gráfica. Plano, ¿Qué? cartesiano. Un plano cartesiano que tiene los ejes. Eso dije, profe. Ajá, ¿cómo se llaman los ejes? X y Y. X y Y, ¿verdad? Las abscisas y las ordenadas. Dios mío, hoy tenía que traer un cucharón para sacarle las palabras de la boca, ¿verdad? Santo, Dios mío, estamos iniciando el segundo parcial con un ánimo. Bueno, estoy lleno de energía, ¿verdad? Muy bien, entonces, en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido, lo que estamos hablando es de que tenemos que hacer un gráfico. Y por supuesto, vamos a ver el gráfico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ese gráfico aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros estábamos viendo, o les había mencionado, que la materia sufre dos tipos de transformaciones o cambios, ¿verdad? Están los cambios químicos, que hacen referencia a las reacciones químicas, y están los cambios físicos, ¿verdad? Que hace referencia, valga la redundancia, a los cambios, ¿verdad? O a las reacciones físicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cambio químico y un cambio físico? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene un cambio a nivel molecular. No. Sí. ¿Te estás refiriendo a cuál? Al químico. Al químico. Ok. ¿Alguien más complementa la respuesta? Ahora sí, pero es como... Vamos a ver. Un ejemplo de un cambio físico, ¿cuál sería? Denme un ejemplo. De cambio físico. El agua, profe. El agua, deme ese ejemplo, porque el agua es una sustancia. ¿Cuál sería el ejemplo? Explíquemelo. El cambio físico sería tipo de pasar de líquido a sólido o a gaseoso dependiendo las temperaturas, ¿no? Eso es correcto, Iker, así es. Eso es un cambio físico. Y en esos tres estados sigue siendo la misma sustancia, que es el... Agua. ¿Cuál es la sustancia? Agua. El agua no va a cambiar sus propiedades, está cambiando de estado físico, ¿verdad? Sigue siendo agua, pero gaseosa, sigue siendo agua, pero sólida, sigue siendo agua, pero líquida. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de un cambio químico? Voy a empezar a decir los nombres, a ver si así alguien habla. A ver, aquella persona que estoy viendo aquí que está así agarrándose el cabello, está pensando, ahora se puso la mano en la boca. A ver, Camacho, un ejemplo de un cambio químico. Santo, Dios mío, vamos. ¿A qué se refiere con cambio químico? Cambio químico, allá vimos un ejemplo de cambio físico que nos dijo Iker, ¿verdad? Donde el agua cambia de estado, pero sigue siendo la misma sustancia. El agua no pierde sus propiedades, sigue siendo agua a lo largo de toda la transformación. Lo que está cambiando es su estado físico. Ahora, en el cambio químico hay una transformación química. ¿Algún ejemplo de la vida cotidiana donde yo mezclo cosas y se forman cosas nuevas? El fósforo. Dígame. El fósforo. El fósforo, Leonardo, explícame ese ejemplo, a ver. Cuando viene un fosforito, cuando quieres encender la hornilla ya lo enciendes, pero ya no es el mismo, sino es que se vuelve en tipo carbón o ceniza cuando terminas de usarlo. Perfecto. Muy bien, ¿verdad? Una cerilla o un fósforo, ¿verdad? Tiene una estructura molecular que al yo pasarlo por el, ¿verdad? Lo que es como una lija para que se encienda, se vuelve una sustancia química distinta.
O por ejemplo, cuando yo voy a encender la hornilla de la cocina, ¿verdad? El quemador, yo enciendo, está saliendo un gas incoloro. Le acerco al fósforo y se forma una llama. Ahí hay una transformación. Ese gas, ¿verdad? Que tendrá una sustancia, supongamos propano o metano, se está transformando en dióxido de carbono y vapor de agua, porque esa es la reacción de combustión de un combustible, valga la redundancia. Entonces, eso es un cambio químico. En el cambio químico, las sustancias originales se transforman en otras sustancias totalmente diferentes. Y en el cambio físico, no hay transformación de la sustancia, solamente es la misma sustancia, pero en diferentes estados, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ya voy. Listo, muy bien. Entonces, vamos a la primera curva, ¿verdad? La primera curva es la curva, es esta gráfica que está aquí que nos dice los cambios físicos que existen. Imagínense, no se imaginen que esto es solamente agua. Esto puede ser, no sé, dióxido de carbono, puede ser cualquier sustancia. Todas las sustancias pueden pasar. ¿Está grabando? No. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí está grabando. Ahí está el botoncito. Disculpen, gracias por avisar. Bueno, como les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, esta curva es de enfriamiento, porque vamos a ver, si observamos cuál sería la temperatura inicial, más o menos, aquí según esta gráfica. ¿Quién me dice cuánto sería más o menos la temperatura inicial? Aquí arriba. Estamos en 0 minutos. ¿Cuánto es la temperatura? 92 grados. Ajá, 92, 90, o sea, estamos cerca. La escala es aproximada. Recuerden que esto es un análisis cualitativo, ¿verdad? Entonces, 90. ¿Y más o menos hasta qué grado vamos a llegar? Aquí abajo. ¿Termina la curva en más o menos en cuál? Menos 30 grados. Menos 30, ¿verdad? Entonces, estamos retirando calor, estamos enfriando. Entonces, vamos a observar por qué ocurren estas pendientes y por qué ocurren estos pisos o escalones que están aquí. Si estamos, supongamos que, no sé, vamos a suponer que es agua, ¿verdad? Que estamos sobre los 100 grados. Significa que en este punto, ¿cuál sería el estado del agua? El estado de agregación. Gaseoso. Gaseoso, ¿verdad? Gaseoso. Muy bien, Kiara. Gaseoso. Entonces significa que yo voy a empezar a enfriar. Entonces el gas se va a ir enfriando, ¿verdad? Y va a llegar un momento en este punto que está aquí. En este punto que está aquí aparece la primera gota, ¿verdad? Se empieza a condensar la primera gota de agua. Entonces, cuando hay un cambio físico, cuando aparece la primera gota, ya no voy a enfriar. Ya la energía que estoy retirando no es para enfriar, sino que ahora el vapor de agua, la energía que estoy quitando, la voy a utilizar para que el agua se vaya volviendo del estado gaseoso al estado líquido. Líquido, ¿verdad? Entonces, todo este proceso va a durar así, por eso es que aquí ocurre a temperatura constante. Olvídense de este 75. ¿Cuánto es la temperatura de condensación del agua? La temperatura de ebullición, que es esta misma. ¿A qué grado ebulle el agua? ¿A qué grado se fusiona? ¿Pasa? Centígrados. ¿A cuánto? A 100. A 100. Entonces, aquí sería 100 grados. Mientras dura 100 grados, ¿verdad? El agua en forma gaseosa se va condensando, que anteriormente dije fusión, es al contrario, ¿verdad? Estaba equivocado, y se va condensando, se va volviendo estado líquido, hasta que llega a este punto. Este punto me indica el... Ya voy, espérense un momentito. Listo. Ok. Este punto me indica ya que todo el vapor, ¿verdad? Se ha vuelto líquido, ¿verdad? Y entonces ya toda el agua está totalmente líquida. Y empiezo a retirar calor nuevamente. Y empieza a disminuir y disminuir. Hasta que llega a en qué punto el agua se empieza a solidificar. A los 0 grados. A los 0 grados, ¿verdad? Olvídense de este menos 15. Lo que pasa es que esto es un ejemplo, ¿verdad? Puede ser cualquier sustancia. A los 0 grados. Cuando llega a los 0 grados, significa que aparece el primer cristal de agua sólida o de hielo.
Y empieza entonces en este punto a solidificarse hasta que se ha solidificado todo. Mientras se solidifica, la temperatura permanece constante hasta que en la última gota de líquido se vuelve hielo. Cuando todo se vuelve hielo, la temperatura sigue disminuyendo y ya ahí no ocurre ningún cambio de estado. Significa que los escalones de las curvas, ¿verdad? Si estamos a temperaturas altas, sería el punto de ebullición y a temperaturas bajas sería el punto de fusión, que eso está tabulado y eso es típico de cada sustancia. En el caso del agua, sería el punto de ebullición 100 grados y el punto de fusión 0 grados, ¿verdad? En este caso estamos hablando de otra sustancia cuyo punto de ebullición es 75 y su punto de fusión es menos 15. En el caso entonces del enfriamiento, la temperatura, o si ven la curva, va en descenso, ¿verdad? Va en descenso de esta manera. Ahora vamos entonces con la curva de calentamiento, que debería ser al contrario, ¿verdad? Entonces vamos con la curva, aquí tenemos la curva de calentamiento. Tiene exactamente el mismo comportamiento, pero con una pendiente positiva. Si observan la de enfriamiento, la pendiente es negativa. En este caso, la pendiente es positiva. Y comenzamos. La temperatura aquí es por debajo de los 0 y la temperatura final está por aquí arriba, ¿verdad? Entonces, en el caso del calentamiento, la temperatura inicial es baja y la temperatura final es alta. Y es el mismo análisis. Aquí tengo, si estamos a temperaturas bajas, ¿cómo es el estado de agregación aquí de la sustancia? Sólido. Sólido, muy bien. Voy calentando, ¿verdad? Voy calentando. Y en este punto aparece la primera gota de líquido de la sustancia. Y entonces empieza el proceso de fusión, ¿verdad? El estado sólido va a empezar a pasar al estado líquido y esa temperatura permanece constante. Aquí dice PF, es el punto de fusión. ¿Hasta qué? Hasta que el último granito de sólido se vuelve líquido y nuevamente empieza a aumentar la temperatura. Empiezo a calentar la sustancia hasta que aparece la primera burbuja de vapor de la sustancia aquí. Y empieza el proceso de vaporización, ¿verdad? Se empieza a evaporar el agua o el líquido correspondiente, va a pasar del estado líquido que venía aquí al estado gaseoso. Por eso la temperatura aquí permanece constante y hace referencia a su punto de ebullición. Y después que la última gota de líquido pasa a gas, empieza a calentarse indefinidamente. Entendimos cómo es el análisis, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar una simulación de internet para ver qué ocurre a nivel intramolecular con estos cambios de estado si aumento o disminuyo la temperatura, ¿no? Entonces voy a compartir otra pantalla. Pero antes de pasar a eso, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta sobre el análisis de las curvas? ¿Ninguna? Pasamos a la simulación para verla. ¿Sí? Ok, vamos a ir a la simulación entonces. Vamos a compartir la simulación. La simulación está por aquí. Okay. Esta no es la pantalla. Aquí está. Vamos a trabajar. Les voy a pedir a ustedes a ver con cuál quieren trabajar. ¿Quieren trabajar con neón, con argón, con oxígeno o con agua? Díganme. Con argón. Agua. Con agua. Agua. ¿Con agua? Agua. Bueno, vamos a poner agua. Aquí está. Neón, argón, oxígeno y agua. Vamos a trabajar entonces con agua. Ahí está el agua. Vamos a disminuir la temperatura. ¿A qué temperatura el agua está? Vamos a trabajar con grados centígrados. Está a menos 127, ¿verdad? Significa que el agua está ¿en qué estado? Si está a menos 127 grados. Sólido. Sólido, ¿verdad? Aquí dice calor, frío y calor. Le voy a empezar a suministrar calor para aumentar la temperatura. Y ustedes van a ir observando qué pasa con las moléculas. Si observan, las moléculas están vibrando, pero no tienen un movimiento totalmente libre. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Están como pegaditas vibrando. Eso ocurre en todos los sólidos. Y luego, entonces, voy a empezar a aumentar la temperatura. Aquí voy a empezar a aumentar. Si observan la temperatura arriba, ya vamos a menos 80, menos 70, menos 55. Ahí va aumentando. Si observan, las moléculas empiezan a vibrar un poco más, con mucha más movilidad. Se empiezan a separar. ¿Están viendo que se empiezan a separar?
Un poco, ahí está, 0 grados. Ya pasamos el 0 grado, ya está en estado líquido. Miren cómo está en estado líquido, ya las moléculas se mueven con mayor facilidad. Sigo aumentando, ¿verdad? Estamos en estado líquido, seguimos aumentando la temperatura, ya vamos por 28, 30, 35, 40. Las moléculas se mueven mucho más rápido, ¿verdad? Eso es lo que ocurre a nivel molecular, eso no lo estamos viendo nosotros. Nosotros estamos viendo el vaso de agua o la olla con el agua. Vamos a llegar a los 80, si observan, ya las moléculas empiezan a moverse. Ya llegamos a los 100, ¿verdad? Ya sobrepasamos los 100. ¿Qué pasa con las moléculas? Observan que están más separadas. Significa que esas moléculas que están flotando ya están en estado Gaseoso. gaseoso, ¿verdad? Y vamos a llegar a los 200 grados. Vamos ahí. Ahí está, 202. ¿Qué observan? ¿Verdad? Si observamos, las moléculas se mueven libremente por toda la superficie del recipiente. Significa que están en estado sólido. Entonces, esto es lo que ocurre a nivel intramolecular, ¿verdad? Las moléculas están en el estado sólido juntas, bastante juntas, vibran, pero no se separan. Luego en el líquido tienen una movilidad mucho más suave y por último en el estado gaseoso se separan casi totalmente, ¿verdad? Porque el gas, recuerden que se difunde a lo largo de toda la superficie o el volumen que estamos trabajando. Si observan, ¿verdad? Como ya tenemos gas, aquí dice una presión. Imagínense que esto es una olla de presión. Aquí está marcando una presión, que es la presión que ejerce el gas. En estado líquido no debería haber significativamente esta presión. Vamos a llevarlo por debajo. Vamos a bajarle para que ustedes observen la presión, ¿verdad? Si empezamos a enfriar, ¿verdad? Ahí está en estado gaseoso. Empezamos a enfriar. Ahí está enfriando. Todavía está en estado gaseoso porque está por encima de los 100 grados. Estoy enfriando. Ya bajó los 100. Si observan, ven, las moléculas se empiezan a mover menos y empiezan a ir hacia abajo. Están observando, ¿verdad? Es como que si se estuviese condensando. Ahí va, ahí va. Vamos bajando, vamos bajando. Si observan, ya bajamos los 100. ¿Qué pasa con la presión? ¿Verdad? La presión baja significativamente y observen, ¿ven? Ya está en estado sólido. Están allí que no se pueden mover, simplemente vibran. Dentro, esto sería como el hielo, que estamos a menos 34. Si observan la presión, es 0. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Ahí porque estamos como en un experimento. Se medio mueven, pero no mucho. Muy bien. Eso sería a nivel de una simulación de lo que les estaba explicando con las gráficas. Lo que ocurre a nivel intramolecular de la sustancia, ¿no? ¿Alguna pregunta con ello? ¿Quedó claro? ¿Seguro? Mister, Ajá, dígame. yo no entiendo nada porque no estuve en la primera hora. Bueno, pero la clase de la primera hora igual va a estar colgada, Hidri. Eso de que la invitación estuvo caducada, debieron avisarme ayer. Y yo hubiese mandado nuevamente la invitación, como hice con varias personas, ¿sí? De todas maneras, la clase va a estar en la plataforma. Ahí la podemos revisar. Ok. Vamos entonces a ir a la plataforma para explicarles entonces lo que vamos a hacer nosotros esta semana, ¿no? En química. Vamos aquí. Esta es la misma pantalla, pero ahora aquí de este lado. Ok, el tema se llama la materia. Si observan, aquí está la presentación de la unidad número 2. Aquí está la programación de la unidad didáctica, es decir, los temas que vamos a trabajar en este segundo parcial. Y aquí está el primer tema, que ya está abierto, que se llama la materia. Aquí está el contenidos y actividades. Como hubo problemas la vez pasada porque contenidos y actividades pareciera que va a tener una nota, ya lo subí de otra manera para que no les registre que eso tiene que estar calificado porque eso como tal es el instrumento con el cual ustedes van a trabajar. ¿Cómo se les va a presentar ahora? De la siguiente manera. Yo le doy clic aquí. Obviamente este es como el índice, ¿no? De lo que se va a encontrar. Le doy clic. Se va a abrir esta ventana. Ustedes le dan maximizar y ahí está, ¿verdad? Si observan, aquí está la unidad que dice introducción. Yo le doy allí y aquí está. Constitución de la materia, lo que vamos a empezar a ver, ¿verdad? Estados de agregación, mezclas puras, mezclas y sustancias puras. Aquí está un resumen de lo que vieron y aquí está una parte que se llama para aprender, hazlo tú. Aquí aparece, de acuerdo después que ustedes revisen lo que está allí, que es constitución de la materia, los átomos, las moléculas, después que ustedes revisen los estados de agregación, ¿verdad? Después que revisen las sustancias puras, lo que son las disoluciones, aquí está un resumen. Por supuesto van a venir a lo que son las actividades. Aquí que se llama para aprender, hazlo tú. Entonces en este caso tenemos una actividad de lectura, ¿verdad? Y aquí aparece que el ejercicio vamos a traducir esta oración que aparece aquí, la vamos a traducir en lenguaje científico según los cambios de estado. Aquí tenemos otra, ¿verdad? Con la propiedad. Dice. Dígame.
No sé si es mi pantalla, pero solo veo contenidos de actividades, o sea, no veo que haya ingresado. Se quedó como en la pantalla congelada. ¿Los No sé demás? si solo a mí. Yo también me pasa eso. Yo también. Tampoco veo. ¿Se les quedó Nada. congelado? Y Sí. sí. Sí, profesor. Sí, mira. Vamos a volver allá ahora. Vamos a volver a hacer esto. Vamos a quitarla. Ok. Debe ser algún problema con la conexión. Ya voy. Vamos a volver a compartir la pantalla. Ya voy. Y ustedes me dicen si allí les aparece o no les aparece. ¿Ahora? Sí, ya apareció. Ahí sí, mister. Ok, aquí están las actividades, ¿verdad? Entonces, esta parte es, van a leer la oración y la van a traducir al lenguaje científico de acuerdo a lo que leyeron allí, ¿verdad? Tenemos lenguaje cotidiano que dice, hoy hace tanto frío que el agua de la fuente se ha congelado. Lenguaje científico, ¿qué pasó con el agua? Se solidificó. Por ejemplo, ¿verdad? Hoy hace tanto frío que el agua en estado líquido pasó al estado sólido y se solidificó. Hay que pasarlo al lenguaje científico, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, darle, según los estados de agregación, ustedes van a decir qué propiedad pertenece a qué estado. Por ejemplo, tiene forma constante. ¿Cuál de los tres estados de agregación tiene forma constante? ¿El sólido? El sólido. Y entonces aquí va sólido. Muy bien. Y así van con las demás. Y aquí tienen un ejercicio que tienen que ver con la parte que dice aquí, concentración en sustancias puras y mezcla, aparece una parte de concentración y aquí aparece un problema. Ustedes pueden ver aquí la solución. Aquí escogen qué tipo de ejercicio quieren ver y aquí aparece cómo se calcula, ¿verdad? Y aquí aparecen otras actividades que tienen que ver con referencia. Esto como para terminar la unidad número 1 y pasar a la unidad número 2. ¿Cómo van a reportarme las actividades, verdad? Entonces, yo después que haga eso, obviamente esto que está aquí, yo le voy a tomar un capture y abajo voy a escribir, por supuesto, la transformación, porque aquí ustedes no pueden escribir, tienen que hacerlo debajo, lo van a hacer todo en un documento. Después que tengan ese documento, voy a cerrar esto. Después que ustedes tengan ese documento, disculpen que se salió de aquí, ok. Después que ustedes tengan ese documento, ustedes vienen aquí donde dice desarrolla tus destrezas. Aquí dice, realiza las actividades de la sección para aprender hazlo tú. Vas a hacerlo en un documento, puede ser de Word, de PowerPoint, el que usted quiera. Vas a hacer tu captura con tus respuestas y vas a subir ese documento al Drive. Algo importante, muchas personas retrasaron bastante el proceso de calificación porque los enlaces que ustedes compartían los mandaban privados. No es que son muchas personas, pero entonces a esas personas se les retrasa el proceso de calificación porque luego yo les tengo que mandar un correo para que me autoricen. Cuando ustedes vayan a compartir, ya voy, cuando ustedes vayan a compartir el enlace, por favor, abajo, allí aparece una opción que dice que la persona que tenga el enlace tenga acceso, ¿verdad? Para evitar un segundo paso. Ese documento, ese enlace lo suben aquí y entonces yo califico la actividad. Ahora sí, ¿qué pregunta tiene? La persona que iba a preguntar. ¿Alguna duda con la actividad? No, ¿verdad? Entonces, alguien se salió. Ahorita me escriben entonces. Entonces, la actividad es así. Yo reviso el documento. Recuerden que no tiene el libro. La idea del documento, para los que todavía no han entendido, la que dice contenidos y actividades, la idea es que me sirva como soporte, ya que no tengo un libro con el cual estar. Entonces, el profesor se dedica a buscar material para que ustedes no estén, bueno, ¿qué material busco de internet? Porque hay mucha información. Ahí está un material bien preciso para hacer las actividades. Entonces, yo reviso, ¿verdad? En ese caso, si observamos, vamos Mister, pero disculpe que te interrumpa, también puedo copiar todo lo que dice ahí y pegarlo en un documento. No solo tomarle captura. Claro. Igual, pero igual tienen que estar las respuestas. No hay problema con lo que me está diciendo Ángel, también lo puedes hacer. Yo puedo, de hecho, copiar el documento así como estoy haciendo aquí y lo pego en el documento. No hay problema, también es válido. Lo importante es que esté el enunciado, cuando dije capturas, ¿para qué está el enunciado, verdad? El enunciado de la actividad y abajo la respuesta a eso, ¿sí? Perfecto. Entonces, si observamos, ¿verdad? Ajá, dígame. Usted dijo o sea, no podemos escribir ahí en esa donde no, ahí solamente lo que aparece es el enunciado. Esther, aparece ¿Y cómo el vamos a hacerlo para escribir, mister?
¿Alguien le dice cómo vamos a hacer para escribirlo? Tienes que hacer un documento y escribir las respuestas en el documento. Ajá. Vas a hacer un documento de Word, Esther, con las respuestas, pero debe parecer la pregunta, por eso dije capture, pero también es válido lo que dijo Ángel. Ángel dijo, si yo copio el enunciado y lo pego en el Word y hago allí la respuesta, también es válido. Las dos formas son válidas, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, ¿verdad? Obviamente dentro del documento aparecen son como punticos o las líneas donde van a escribir, pero dentro de ese documento no se va a escribir, sino que yo ahí lo que aparece es el enunciado, como que si estuviésemos en el libro, ¿verdad? Entonces yo agarro ese enunciado, lo llevo a mi documento de Word, hago las respuestas, porque no solamente es poner el enunciado, tengo que hacer las respuestas, y entonces ese documento es el que voy a subir al Drive y comparto el enlace aquí donde dice, ¿verdad? Desarrollo. Y yo entro y comparto el enlace como ustedes lo han hecho. Una sugerencia que les coloqué ahora a todos aquí dice, recuerde asegurarse de que el enlace sea público para poderlo visualizar y calificar de una forma más rápida. Eso no es complicado. Allí cuando dice compartir aparece una opción, ¿verdad? Una pestañita y yo le doy y ahí le dice que el enlace lo puede abrir la persona que tiene, el documento lo puede abrir la persona que tiene el enlace, es lo que aparece allí. Y de esa manera lo vamos a hacer, ¿no? Eso para allí. Entonces, en este documento se va a conseguir ver cómo está la unidad número 2, se llama elementos y estructura atómica. Vamos a empezar a ver lo que son los modelos atómicos, que es el tema número 2. Entonces, aquí en el documento, entre lo que es la unidad 1, que era la materia, la energía, la temperatura, vamos a hacer el enlace con la constitución de la materia, ¿verdad? Ya les voy a volver a abrir aquí. ¿Están viendo el documento o no lo están viendo? ¿Están viendo aquí o no? Yo no. ¿No? Ok. Aquí hay un Pensé que problema. se quedó congelado la pantalla. Ok, vamos a, ya yo sé qué es lo que está pasando. Yo tengo que abrir, ya voy. Esto, okay. Ahora sí, ahí están viendo el documento. Sí, mister. Ok, aquí dice unidad 1 porque este es el enlace, ¿verdad? Aquí tengo la introducción, aquí está el índice, constitución de la materia, ¿verdad? Entonces aquí tengo cómo la materia está constituida por átomos y moléculas. Aquí les dan un ejemplo para que vean cómo es el pedazo de un papel y un pedazo de hoja. Luego tenemos aquí una historia de quién fue el primero que hizo la constitución o el planteamiento de que la materia era indivisible, que fue Demócrito en el año 460 a.C., ¿verdad? Y tenemos luego a John Dalton con sus postulados acerca de los modelos atómicos, ¿verdad? Aquí tenemos los postulados y aquí nos habla de que la materia está constituida por átomos y moléculas. Entonces aquí tenemos lo que es un átomo, cómo está constituido, que es la corteza, que es el núcleo, cómo los átomos están ordenados en la tabla periódica, y aquí tenemos unos conceptos importantes como son el número atómico, el número másico, y les dan un ejemplo con el carbono que está aquí, ¿no? Luego tenemos aquí lo que son las moléculas, ¿verdad? Que es una asociación de dos o más átomos, y les da un ejemplo con la molécula del agua. Aquí está la molécula del agua, que es H2O, tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿verdad? Los contenidos son cortos, si los están viendo, ¿verdad? Son prácticamente oraciones, cosas bien puntuales, que luego nos va a servir para aprendernos esos aspectos. Luego tenemos los estados de agregación, que ustedes lo conocen. Aquí tenemos sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Tenemos el plasma. Recuerden que el plasma es el cuarto elemento, que es el que ocupa bastante porcentaje en el universo. Y tenemos ejemplos de sus, ¿cómo es que se llama? De sus propiedades. Aquí están unos elementos de Flash, tienen que activar Flash en su computadora para que lo puedan observar, y una actividad de completación para verificar si entendieron lo que está ahí. Luego tenemos sustancias puras, ¿verdad? Dígame. ¿Esta actividad también la subimos o no? Las actividades, sí, las actividades que están en el documento. Ajá, exacto. Entonces, aquí están sustancias puras, que son los elementos. Por ejemplo, el cobre es una sustancia pura porque no está combinado con ninguno, ¿verdad? Esto es una sustancia pura, por ejemplo, que es ácido clorhídrico, pero por ejemplo tenemos mezclas. Una mezcla pudiese ser cuando usted agarra un vaso de agua y le agrega un sobre de jugo o de esos de polvo y lo mezcla, eso es una mezcla. Tenemos agua y el sobre mezclados en una sola solución. O por ejemplo agarro arroz y la menestra y usted la mezcla, ¿verdad? Aunque la mezcla usted puede observar la menestra o los granos de frijol y de arroz, lo puede observar, eso es una mezcla heterogénea, ¿no? Los que no puede observar se llaman mezclas homogéneas. Y aquí les hablan cómo son los métodos de separación. Aquí está un resumen, no son actividades, aunque aquí dice actividades, no son actividades, son elementos de resumen,
de lo que vieron anteriormente. Este es el resumen del primer apartado, el resumen del segundo, de los estados de agregación, y aquí está esto, lo que yo les dije ahorita de los cambios de estado con otra imagen, y este es el resumen de la de concentración y soluciones y sustancias puras. Y luego vienen entonces la otra parte donde están otras actividades. Ese sería el documento. Si observan, no es nada largo, está bien resumido, ¿verdad? Para facilitarles a usted el estudio de esta actividad. ¿Tienen alguna pregunta con el documento y con la actividad? Que ya nos quedan 5 minutos. ¿Tienen alguna pregunta con la actividad de hoy? ¿Seguro? Quedó claro, ¿verdad? Estaba sumamente sencillo. De todas maneras... Ajá, dígame. Algo que dijo Vanessa que no le entendí bien. ¿Qué fue lo que preguntó Vanessa? Se ve que subir algo, o sea, algo dijo de subir. Las actividades, las actividades que están en el documento, que son las que hay que subir, eso fue lo que me dijo Vanessa. Que debe estar en el documento. Las actividades que están allí deben estar en el documento de Word, que es donde ustedes lo van a hacer, para subirlo en la plataforma. De todas maneras, si ustedes observaron en el canal del Zoom, está el chat, ¿verdad? Cualquier duda, me pregunta, y oportunamente pues podré responderles. La actividad sería, si hoy estamos al lunes, recuerden que sería para el jueves. El jueves la actividad. De todas maneras, revisan. Si hoy estamos a 13, sería para el 16, 17, ¿sí? Tienen estos días para revisarla, hacerla con calma, no es compleja, es bastante sencilla. Es como la unidad introductoria, así como hicimos la primera unidad, el primer tema de la unidad número 1, que hablamos de qué es la química y eso, que era bastante sencillo. Esta unidad es igual, ¿verdad? Todas las unidades de química son de introducción a los elementos y conceptos con los que después vamos a trabajar. De hecho, hay un tema, ahí les menciona ya la tabla periódica, hay un tema completo acerca de la tabla periódica y de las propiedades periódicas, pero es para que ya vayan conociendo y familiarizándose con el vocabulario y los conceptos que vamos a trabajar. ¿Seguro no tienen ninguna pregunta? Mister. Ajá, dime, Anaís. Una pregunta. Debajo de los contenidos y actividades decía test en línea. Ah, Entonces, ok, sí, ahí aparece. Gracias, menos mal que me dijiste. Ya vamos ahí. ¿Dónde está eso? Ya vamos a compartir esa pantalla para que ya sé lo que me estás preguntando. Okay. Ya voy. Y vamos a compartir. Aquí. Listo. Aquí. Muy bien. Ajá, esto que está aquí. Esta sería como la tarea, ¿verdad? Supongamos que estamos en clase y yo normalmente les hago preguntas para ver quién entendió y quién no, ¿verdad que sí? Y participen. Eso es el test en línea. El test en línea aparecen unas preguntas, no es como el examen, eso no tiene tiempo, solamente tiene la fecha de finalización igual que la tarea. Ese test lo deben hacer hasta el 17, ¿verdad? Ahí aparecen unas preguntas. Esas preguntas van con referencia al contenido que está aquí, ¿sí? De los estados de agregación, de lo que es una sustancia pura, de lo que es una mezcla, etc. Entonces tenemos que revisar y luego respondemos las preguntas que están aquí, como para dejar registro de que sí comprendimos los conceptos y las definiciones que están allí. ¿Sí? ¿Serás en Quizzes? No, es directamente en la plataforma. Es como la evaluación del parcial, pero más sencilla, por supuesto, ¿no? Más corta. Y en estas actividades no tenemos quizzes ni tenemos EducaPlay. Solamente es de forma sencilla como está ahí planteado. Mister, ¿es lo mismo en biología? Tengo una pregunta. ¿Es lo mismo en biologías? Creo que sí. Está planteado de la misma manera. De todas maneras, cuando veamos biología, ahí yo les explico la actividad de biología. Dígame la otra persona que me iba a preguntar. Mister, hay una actividad en la que sale la opción de enviar de los estados del agua. Esa también hay que subirla. Esa es la que dijo Vanessa, sí, de completación. Esa sí tienen que hacerle captura. Cuando ustedes le dan enviar, él les va a dar un resultado. Esa es la captura que tienen que hacer con el resultado correspondiente, ¿sí? Mister, igual, eso que había dicho igual. Dígame. Dime, Daniela. El documento de Word. ¿Eso a dónde se lo pasamos? ¿Dónde es que se lo van a pasar? A ver. Google Drive. Ajá, en Google Drive. Aquí, Daniela, aquí, dice, desarrolla como hiciste en todas las tareas del parcial. Nada por correo. Yo no voy a revisar el correo ya, porque es
tenemos la plataforma. Usted le da clic allí. Yo no le doy clic para mostrarle porque yo no soy alumno, no me va a aparecer la opción, yo soy profesor, ¿verdad? Usted le da clic allí y ahí le va a decir texto en línea. Usted pega allí el enlace y le da enviar. Y listo, y a mí me va a llegar. Mister, y también ahí podemos pegar la actividad de los espacios en blanco. Todo en el mismo documento, Ángel, todo en el mismo documento. En un solo documento con todas las actividades, porque esa es una sola nota, ¿sí? No las envíen por separado. Un solo documento de Word, lo guardan, lo suben al Drive. Malena no lo sube al Drive de Google, pero sí lo sube al Drive de Hotmail, ¿verdad? Que es el OneDrive. También es válido porque eso está en la nube, ¿verdad? Y lo que hace es compartir un enlace. Entonces, y yo lo entro y lo visualizo y de ahí lo califico. No hay problema con eso. Todo en un solo documento, ¿sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces estamos listos por hoy, chicos, en química. Nos vemos en biología. Que pasen feliz día, que tengan una excelente semana, ¿verdad? Disculpen la interrupción de la primera parte, son cuestiones de conexión. Esperemos que no vuelva a pasar. Bueno, ahora sí, Daniela, podemos ir a comer, Daniela. Dime, Mateo. Revisa, no sea malo, por si acaso. Revisa. ¿Qué voy a revisar? ¿Cómo que queda revisar? La anterior, pues, mister, para ver si se grabó algo, no sea malo. Ya. Bueno, pero no me digas que sea malo, se me olvidó por un momento, tranquilo, yo lo reviso. Es que no decía grabando, pero igual, pues, mister, hay que ser cuidadoso. Claro, así es. Y la próxima vez, también sé cuidadoso tú. Pero no dije nada. Bueno, por si acaso. Bueno, chicos, cuídense. Nos vemos en biología. Feliz día, que tengan buen provecho y feliz semana. Cuídense. Gracias. Chao.